La siguiente conferencia lleva por título La Tercera España en la Guerra Civil. Hacemos un cambio de tercio importante para ampliar a la medida de lo posible el concepto de Tercera España. Y la va a impartir Javier Cervera Gil, que es doctor en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia de la Universidad Francisco de Vitoria. Es un destacado investigador sobre la historia de España en el siglo XX, en especial sobre la Guerra Civil Española, de la que es un importante especialista, también sobre la Segunda República, el exilio y el franquismo. Entre sus obras destacan Madrid en guerra, la ciudad clandestina, Así terminó la Guerra de España, en colaboración con Ángel Bahamonde, Ya sabes, mi paradero, la Guerra Civil a través de las cartas de los que la vivieron, una obra deliciosa, por lo menos a mí me encantó. La guerra no ha terminado, el exilio español en Francia, 1944-1953, contra el enemigo de la República desde la ley, detener, juzgar y encarcelar en guerra, y coloquio sobre la Guerra Civil Española. Cuando quieras. Pues muchas gracias al patronato, muchas gracias al ayuntamiento de este pueblo encantador, que me ha encantado. Volveré, bueno, seguro que trabajando con Javier volveremos una vez. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y gracias por haberme invitado a estas jornadas, ¿no? Estos días, este día y medio fantástico, ¿no? Bueno, cuando Luis me propone esta intervención hace unos meses, pues era sobre un tema que yo tenía en la cabeza desde hace tiempo, el tema de la Tercera España, después de tantos años dedicado a la guerra, estaba en mi cabeza, pero nunca me había parado con tiempo a sentarme, ordenarlo y escribirlo, ¿no? O al menos escribirme una intervención para esto, ¿no? Y después de ello, después de hacerlo, pues, y de escribir todo lo que voy a... Bueno, no voy a leer todo lo que tengo escrito. Pues me di cuenta de que habría que hacer una modificación en el título, que es no la tercera, sino las terceras Españas, ¿no? Porque surgen más de una a lo largo de la guerra, ¿no? Pluralizarlo. Y ayer, pues la jornada de ayer, mire, este papelito, Luis es testigo, es de lo que nos han dado, porque ayer cuando llegué al hotel por la noche antes de bajar a cenar, pues añadí algunas cosas de todo lo que, no de todo lo que había escuchado ayer, pero de mucho que escuché ayer, surgieron muchas cosas en la cabeza, bastantes reflexiones en la cabeza, y ayer escribí un poquito más sobre este tema, ¿no? Sobre todo porque de lo que escuché hay dos o tres Españas, porque hay tres Españas, porque tenemos tres Españas, porque lo que tengo claro, y eso se lo tengo claro hace mucho tiempo, es que nuestro pueblo, nuestra nación tiene un grave problema, y es que no nos hemos puesto de acuerdo en qué es España. Esta es la clave que lo inicia todo, ¿no? Es una expresión que expresa pues, que nosotros tenemos un récord de guerras civiles en nuestra historia. Un triste récord, ¿no? Contando los últimos 300 años, en un plazo de 240 años pasamos por 6. La guerra de sucesión del siglo XVIII lo es, la guerra de independencia tiene un claro componente civil, las 3 guerras carlistas lo son, y la última, la del 36-39. Y ayer asistimos a una serie de brillantes intervenciones en las que precisamente se puso sobre la mesa propuestas y personajes que trataron de proponer soluciones a ese problema de España. En el fondo es eso. Tenían en la cabeza una solución a España, pues Lerroux, Melquiades Álvarez, lo tenía la agrupación de servicio de la República, lo tenía Don Niceto, lo tenía Emilio Castelar, también lo propuso Gil Robles y Suceda, etcétera, ¿no? Y ya Julián Marías, en su libro España Inteligible, que a mí es un libro que me parece fantástico, pues Julián Marías habla de que las dos Españas surgieron en la guerra de independencia, y como digo yo, incluso me retrocedió un siglo antes. Por tanto, creo que ese problema está ahí, y el tema de la Tercera España forma parte de ese problema, ¿no? Aunque yo creo que hasta el 18 de julio realmente no podemos todavía hablar de que nace una auténtica Tercera España. Y voy a tratar de explicar por qué digo esto, ¿no? Vine hace algo más de 26 años, el profesor Ángel Bahamonde y un servidor publicamos un libro sobre el final de la guerra, que se citaba Así terminó la Guerra de España, en que cuando estábamos diciendo qué título le poníamos,
quisimos llamarle Guerra de España. Y la decisión del título no es caprichosa. Quería poner de manifiesto que la Guerra Civil de 36, a diferencia de esas otras demasiadas guerras civiles que hemos tenido, es una guerra total, es una guerra que implicó a todos los españoles. No se libró prácticamente nadie. Es difícil hallar un español que no padeciera ese conflicto, ¿no? Y cada vez estoy más convencido que todos esos españoles del año 36 se vieron obligados, todos ellos, a jugar un papel en aquellos acontecimientos, y no todos querían hacerlo, ¿no? Y acabaron formando parte de ese conjunto de terceras Españas. En sus pensamientos cotidianos de esos españoles del año 36 no estaba ni la República, ni estaba el Frente Popular, ni apoyar la conspiración, ni dejar de apoyarla. Y al final se vieron obligados y empezaron a surgir esos problemas, y ellos tuvieron a veces que tomar posición sin quererlo o ser forzados a llevar a una posición. Y eso hizo que acabaran formando parte de esa tercera España que no había querido meterse en ninguna guerra, ¿no? Y esto se prolongó no solo hasta abril del 39, aunque yo básicamente llegaría hasta ahí, sino que incluso después. Bien, esta realidad además a lo largo de la guerra fue cada vez más compleja, más complicada. Y entonces yo aquí lo que voy a hacer es exponerles una serie de personas, sectores, grupos, tipos de actividades o tipos de colectivos que yo creo que se pueden considerar tercera España, o no. En algunos casos expresaré mis propias dudas sobre el tema, y seguro que en algunos otros, algunos de ustedes no estarán de acuerdo. Y bueno, pues luego para eso habrá un debate. A lo mejor alguno considera que he ido demasiado lejos o que no es así, ¿no? En principio, para el 18 de julio del 36, derivado de los episodios de la República, habría como 4 grupos en esa tercera España, creo yo. Primero, la de esos españoles liberales que había en nuestro país, que pretendían un país democrático, alejado del comunismo y del socialismo pujante en los años de la República, pero también del autoritarismo, quizá expresado en torno a la Falange, tanto la de José Antonio como la del sucedáneo que luego se monta en Serrano, Suñer y Franco a partir de la unificación del año 37, ese sucedáneo de Falange, al que le ponen el nombre de Falange, ¿no? El año 36 hay españoles que no quieren ni esa república que se ha extremado en el Frente Popular, pero tampoco quieren el autoritarismo que les proponen desde el otro lado, ¿eh? Estoy hablando de la primavera trágica, del periodo previo a la guerra. Entonces, esos españoles liberales no se reducen a los intelectuales que ayer se citaron aquí, que luego los citaré brevemente, porque ayer Margarita ya habló suficiente de ello, ¿no? Yo considero que esa tercera España es bastante más amplia, y agrupó a estos compatriotas nuestros que no tenían en sus pensamientos cotidianos ese enfrentamiento que se desencadena en julio de 36. Y no se van a escribir ni al bando de la República ni al bando de los sublevados. Cuando digo esto, no se van a escribir voluntariamente o en su pensamiento. Otra cosa es que tuvieran que acabar en un frente de combate o tuvieran que acabar escondiéndose porque les tocara en el lado, en nuestro sentido, equivocado. Pero yo lo que creo es que podemos empezar a hablar de ellos a partir de esa fecha del 18 de julio de 36. Luego hay un segundo grupo de aquellos que vienen ya desde el año 31, que habían apoyado el 31, aquella república llamada de las ilusiones del 14 de abril. Que ayer también lo dijo Roberto y lo dijo Manuel sobre la república de las ilusiones del 14 de abril, que no había republicanos, ¿no? Ayer se habló aquí suficientemente de los antiguos monárquicos que apoyan la república del 14 de abril, de esos sectores que al final le dan una oportunidad a esto nuevo que viene, como si pudiéramos solucionar el caos y el desastre en que había llevado la República de Alfonso XII, y que tampoco había tantos republicanos el 14 de abril. Bueno, esos tenían una adhesión a la República un poco endeble, y cuando las cosas vinieron mal dadas en la República, pues también fueron abandonando la República, y la mayoría de ellos tampoco tuvo por qué unirse a una conspiración contra la República, ¿no? Simplemente le había desengañado del 14 de abril. Luego hay otro elemento mucho más amplio, que es el de la desmovilización política en España. Estamos en una España, la del año 30, los años 30, profundamente rural o muy rural, una gran población de España. El 65% de los españoles, más o menos, estamos hablando por tanto de unos 18 millones, vivían en el medio rural, no en el medio urbano. Y eso significa que 18 millones allí y unos 6
6 y pico millones, porque el país tenía 24.700.000 habitantes, en el medio urbano, en las ciudades, ¿no? Eso también tiene una implicación importante, que es la circulación de la información. Es una sociedad con un consumo de información bajo. Solo hay 2 medios prácticamente que podrían proporcionar esa información política, me refiero, ¿no? La actualidad política, que son la radio y la prensa escrita. La radio es un medio que en los años 30 se usa muy poco en España para la información política, prácticamente no se usa. De hecho, hay incluso medidas de prohibición durante la Segunda República para que la radio se dedique a la propaganda política, aunque a ustedes les sorprenda. Hay manifestaciones de Alejandro Lerroux, de Azaña, de Portela, que dicen que la radio debe dedicarse solo a la comunicación institucional, ¿no? Pero que no a la comunicación política. Se dice, yo no sé si creérmelo, una leyenda urbana, que Azaña llegó a decir que la radio era un medio para entretener a las señoras, ¿no? Es decir, que era un medio de entretenimiento. Y por tanto, un elemento que podía haber llegado a los pueblos, porque no se necesita saber leer, porque no hace falta alfabetización, porque no hace falta distribución, pues no llegaba porque, bueno, llegaba, pero no para informar, sino para entretener. Y en el caso de la prensa escrita, pues en ese país de 24,6 millones de habitantes, con un 70% de alfabetizados, como ayer también se dijo aquí, o sea, 17 millones, ya contamos con 8 millones que no leen, porque no saben, pero luego además con un montón de gente que tampoco quiere leer, porque es una población rural a la que no le llegan los periódicos, que tiene una economía modesta y que tampoco se va a dedicar a comprar periódicos. Y lo ordinario, según los historiadores de la prensa, es que entre el 15 y el 25% de la población alfabetizada de cualquier sociedad es la que lee prensa. Esto, si lo cogemos el término medio, un 20%, llegaríamos a que de los 17, ese 20%, que son 17 millones de españoles, solo 3,4 millones de españoles leerían periódicos, el 14% de los españoles. Por supuesto, del medio urbano, la inmensa mayoría de ellos, el 86% estaría del medio rural. Entonces, claro, si no tenían esa información política es difícil que tuvieran una posición política clara. En suma, ¿esto qué significa? Pues que hay una gran desmovilización política. Hemos de contar con que una inmensa mayoría de los españoles no les importaba en su preocupación cotidiana si el gobierno era de Lerroux, si tal política había hecho esto, si se había producido una revolución en octubre del 34, que a lo mejor en un pueblo de Andalucía difícilmente se habían enterado. Había una circulación de información que no podemos pensar que es la de hoy, con lo cual es una España desmovilizada que también, cuando llegara el julio del 36, ya veremos qué posiciones toma. Aquí sobre esto de la información hay que hacer un matiz, y es en el ámbito urbano, que es la movilización de los movimientos sindicales. En la España de los años 30, los dos grandes sindicatos, la OGT y la CNT, tienen 1 millón de afiliados cada uno. 1 millón de afiliados, ¿eh? Para los datos de población de la época es una barbaridad de población, si no tienen los sindicatos esa afiliación hoy. Eso era un movilizador social importante. En el medio urbano, muchos de los obreros, trabajadores que estaban sindicados se movilizaban no por la lectura de periódicos, que muchos tampoco sabían leer, muchos, un porcentaje de ellos no sabían leer, sino se movilizaban por la propia actividad sindical. Esto lo dice Claude Joan y Dolores Saiz en su Historia del Periodismo Español, como es el sindicato realmente el movilizador en el medio urbano, en ese medio urbano que, insisto, es mucho menos, eso son un 30% de la población de España, el otro 70% está en el campo, ¿no? Por tanto, fuera de la España urbana tampoco hay mucha movilización política, y cuando llega el 18 de julio ya veremos que buena parte de ella también formará parte de esa tercera España. Y luego están los políticos convencidamente republicanos, pero que se van alejando del modelo republicano. Cuando llega la primera del 36 hay una serie de políticos, ayer salieron casi todos los nombres, o muchos de ellos, a menos de las insignes figuras. Habría más, pues, que acabaron formando parte de esa tercera España cuando estalla la sublevación del 36, cuando un Melquiades Álvarez acaba siendo detenido. Claro, cuando Melquiades Álvarez es detenido y llevado a la Modelo, con el final trágico que ayer nos contó Paco, pues estamos hablando de un señor que muy a su pesar, en ese poco mes que le dieron de vida hasta que lo mataron, formó parte de una tercera España. Evidentemente no era conspirador, y parece que el Frente Popular tampoco le tenía mucha simpatía. Entonces, formó parte de esa España, pero habría más, ¿no? La gente de la agrupación del Servicio de la República acaba también
desgajándose de ahí, ¿no? Y esos son los 4 grupos que llegan la primavera del Trágica 36 a no estar ni con unos ni con otros. Y luego a esos van a sumar más a partir de julio de 36. Un primer grupo más, los que cumplen con su deber el año 36. Gentes, sobre todo me refiero personajes de cuerpos de la administración, de instituciones, y yo especialmente voy a Fuerzas Armadas, y voy a especialmente referirme, porque llevo años trabajando sobre ellos, a la Guardia Civil. Como ejemplo de esto, es un referente de lo que le pasa a muchos militares o lo que le pasa incluso a funcionarios del Estado. Gente que no quería meterse en política. Llevo años dedicados a investigar a la Guardia Civil, la llamada Benemérita, como un ejemplo de servidores del Estado que no tienen ninguna intención de defender una causa ni defender la otra, sino defender el Estado. La Guardia Civil, creada en 1844, como muchos de ustedes saben, siempre estuvo al servicio del Estado. Uno habla con guardias civiles hoy que hicieron su servicio en el pasado, y esto es algo que te dicen constantemente, que estamos al servicio del Estado y que por tanto no tenemos que opinar sobre quién, si gobierna A o gobierna B, sino el servicio del Estado, ¿no? Hay un guardia civil que a mí me dijo: ni por los ideales somos ni republicanos, ni monárquicos, ni nada. Cuando el rey estaba gobernando, la Guardia Civil era monárquica. Cuando gobernaba la República, republicana. Y cuando estaba Franco, pues éramos franquistas. La Guardia Civil se divide por la mitad en julio de 36. Esto lo han estudiado varios historiadores, ¿no? El 50% de la Guardia Civil está con la República, y hay ciudades muy significadas en que el paso de la Guardia Civil hace caer en un signo u otro el golpe de Estado. Esto es clarísimo en Barcelona, es clarísimo en Valencia, es clarísimo en San Sebastián, es clarísimo en Madrid. Pero la Guardia Civil se pone del lado de la República, sobre todo muchos mandos y mucha tropa. Entonces, pero hay otra Guardia Civil que se va por el otro lado, ¿no? Y luego hay algunos que son arrastrados, ¿no? Porque todas las cosas que le pasan a muchos guardias civiles y a oficiales del ejército es que acaban haciendo lo que hacían los jefes de comandancia o los jefes de cuartel. Hay un guardia civil, el cabo Vicente Carricondo, que me dijo a mí en un testimonio que el capitán de la compañía se llamaba Pascual Morales Segura. Ordenó que se concentraran todos en el pueblo de Pulpí, en Cuevas de la Almanzora, que es un pueblo, bueno, les voy a decir a ustedes que son de aquí de Andalucía, que lo conocen en estas zonas, que era la sede de la compañía. Entonces, este hombre, Vicente Carricondo, se limitó a cumplir la orden del capitán, nada más pudo decirse el golpe de Estado. Es decir, no tenía una definición política, simplemente cumplía las órdenes. Entonces, y además se da otro caso. Es verdad que la Guardia Civil tuvo una desconfianza generada en sectores amplios del mundo republicano, o del mundo de la izquierda española, una injusta desconfianza, pero que se fundamenta en la adscripción de tópicos a la benemérita sobre su sentido ideológico, ¿no? Habría que hacer esto tiene su explicación, ¿eh? En toda la historia de la Guardia Civil de los 90 años anteriores a la Guerra de España, ¿no? Y su papel en el mundo rural, y no me puedo extender en ello. Pero es que además esto te da otro asunto curioso, y es que eso hace que cuando acabe la Guerra Civil también la Guardia Civil mantiene esa etiqueta por parte de los vencedores. Dicho de otra manera, yo eso lo he estudiado y bastante. El régimen vencedor, el régimen franquista, la autoridad franquista, castiga especialmente a la Guardia Civil mucho más que a los cuerpos de seguridad del Estado. Uno coge los consejos de guerra del año 39 y observa que un guardia de asalto, un carabinero o un agente de vigilancia, que son otros tres cuerpos de seguridad del Estado de la España entonces, hacen algo, se comportan de una manera en la guerra, y la autoridad vencedora, la política de victoria de Franco, les castiga en los consejos de guerra con una sanción. Cuando el que lo hace es un guardia civil, a hechos similares la sanción es muy superior. Muy superior. Y no estoy hablando de ejecuciones de muerte, que a veces también, estoy hablando de simplemente castigos tan duros que les expulsan de la Guardia Civil. Claro, cuando uno piensa eso, primero Franco habló genéricamente, el régimen de Franco pensaba que la Guardia Civil de suyo tenía que estar con los sublevados. Esto es algo que el régimen de Franco tiene esta mentalidad. Y cuando no ocurre, en el mundo franquista esto los descoloca. De hecho, sabemos que se le propuso seriamente a Franco, y Franco tuvo cierta intención de disolver la Guardia Civil, y le pararon los pies porque le dijeron que era un cuerpo muy útil. Entonces, ¿por qué? Porque es que tenía que haber estado conmigo. Esto parece mentira, pero es así, ¿eh? Este tópico. Entonces, claro,
yo le castigo más por no haber estado conmigo. Entonces, claro, ¿eso qué consigue? Pues que hay muchos guardias civiles en la posguerra que habían acabado simpatizando con Franco, que claro, se pasan a ser, no diré antifranquistas, pero sí al margen del régimen, ya no quieren ser nada con él, tampoco han estado con la República. Podríamos hablar de que eso les lleva a esa tercera España, que ni con unos ni con otros. Luego están los españoles corrientes, ¿no? La gente a la que la aplasta la guerra. Yo aquí podría decir una serie de casos, no debo extenderme mucho, citaré algunos que muchos de ellos están recogidos en ese libro que ha citado, que me agrada que haya dicho Luis, que le agrada mucho. Es un libro que me lo pasé muy bien haciendo, el de Ya sabes mi paradero, que es un libro que lo hice con testimonios de cartas de personajes de la guerra. A veces yo le llamo historias mínimas, le llamo personajes anónimos, no son anónimos, tienen nombre y apellidos. Pero yo le llamo historias mínimas, recordando una película argentina deliciosa de Carlos Solín, que se llama así, Historias mínimas. Entonces, son personajes que cuentan su vida a través de las cartas, y hay dos diarios personales inéditos que conseguí vía de amistades familiares, mi padre y tal, y gente que tenía de sus padres diarios, ¿no? Entonces, hay una serie de personajes que desfilan por el libro, son 20 y tantos personajes, a los que yo voy haciendo su recorrido por la guerra a través de su testimonio epistolar, o en el caso, como digo, de los diarios. Entonces, ahí tenemos una pareja de novios de la Tierra Alta de Tarragona, de la zona de Gandesa, Miguel y Pepa, que Miguel es un campesino al que le llevan a luchar zapadores del Ejército Popular de la República, se pasa toda la guerra con el Ejército Popular de la República. Su novia no lo entiende, no entiende qué está pasando, lo dice en sus cartas, y dice, vienen unos, dicen una cosa, vienen otros, dicen otra. O sea, es esa España que digo desmovilizada, y lucha en el Ejército Popular, y se pasa toda la guerra por la zona de Lérida y frente de Aragón. Acaba la guerra, lo desmovilizan, se vuelve a Gandesa, le hacen una depuración, como era habitual, y se salva. ¿Y saben por qué se salva? Porque su amigo Pepe, porque el jefe local del pueblo, Pepe, le hace una carta, un aval, diciendo que ha sido un luchador del glorioso movimiento nacional. Mentira y gorda, porque ha estado en el Ejército Popular. Pero es su amigo Pepe, no es el jefe local de Falange. O sea, él traería a su amigo Pepe, eso es tercero. No es el falangista desde la España, pues si no se le parece o se le acerca, ¿no? Es decir, no salva a su amigo, pues eso pasa, ¿no? Luego hay otro matrimonio vasco en el libro, Alberto y Marichu, que son nacionalistas, que acaban saliendo por Santander de La Habana, que es un barco cuando la caída del Frente del Norte, y que ya no van a querer volver a España, y tienen un hijo luchando como Gudari con los militares del PNV y otros dos en el Ejército Popular, pero ellos no vuelven, ¿no? María y Moisés, otro matrimonio que está veraneando en Lozoya, en la Sierra de Madrid, en los meses previos a la guerra, es verano, cumple 36, y están escuchando por la radio asustados lo que está pasando, y se reúnen con el médico, con el cura, con vecinos, todas las tardes a escuchar la radio. Son gente de ideas muy conservadoras, todos ellos, ¿no? Estalla la guerra y a Moisés son padres de 5 hijos, y además tiene a cargo una sobrina que era huérfana. Estalla la guerra y le envían al frente de Madrid a combatir. Combate muy poquito tiempo, porque como es maestro le reclaman para que se haga cargo de niños republicanos evadidos de Madrid. Y envían a los dos, a María y a Moisés, a Benimanet, a Valencia, a dirigir una colonia de niños republicanos, y ahí está toda la guerra. Él no era de ideas republicanas, tampoco era especialmente de las otras ideas, y nada, y cuando acaba la guerra vuelve a su vida normal, pero evidentemente estamos en unos casos de unos españoles que ni les va ni les viene lo que está pasando. Bueno, luego hay un maestro de Lorca, Ginés, que es de ideas de izquierdas, es de izquierda republicana, pero cuando le toca el tema de la posibilidad es verdad que tiene 50 años, pero le toca combatir el Ejército Popular, se niega, no quiere luchar en la guerra ni unirse a los soldados, por supuesto, que tampoco defender la República. Y hace luego en la posguerra le denuncian por rojo, es juzgado en Consejo de Guerra y será ejecutado después, fusilado por este hombre que no había querido luchar, pero que era de izquierda republicana. Y también me gustaría citar en este caso, por ejemplo, a una abuela mía, mi abuelo materno, Manuel, valenciano. Le pillé la guerra en Valencia, al frente de un taller de máquinas de coser, de Singer. Estaban obreros de su barrio, del barrio de la Aguja, en Valencia, y están trabajando, no sé, una lucha, pero está trabajando con todos, y un buen día llegan sindicalistas de UGT
que le dicen, camarada, hay que colectivizar esto. Y él dice que no lo va a colectivizar, que esto tiene unos dueños que estaban de vacaciones, pasó mucho esto, gente de la burguesía o empresarios estaban de vacaciones y ellos estaban gestionando el taller funcionaba perfectamente y que no hay que colectivizar nada. Entonces la respuesta de los entidades dice, el compañero es un fascista. Y le hacen la vida imposible toda la guerra a mi abuelo y a sus compañeros, porque eran fascistas que estaban trabajando sin estar controlados por los sindicatos. Acaba la guerra y llegan los vencedores y el gerente vuelve diciendo que han intentado los trabajadores robarle a los dueños. Entre ellos estaba mi abuelo, claro. Y le abren un consejo de guerra, que yo tuve la ocasión de ver, en Madrid, en un archivo, y le acusan de rojo por haber estado produciendo y trabajando para los republicanos. Y le digo yo que mi abuelo, que tuve muchísima convivencia con él, mi abuelo, que nunca se metió en política, no le gustó nunca la situación de la República y detestaba a Franco con entusiasmo. Entonces, ¿qué decir? Eso es tercera España, ¿no? Bueno, hay un libro ahora que ha salido de Glicerio Sánchez Recio, un catedrático de Alicante, sobre un soldado, que también es muy interesante, es el diario de un soldado, que le pasa una cosa similar, ¿no? Y a propósito de ese libro, hay otro ejemplo de tercera España, que son los voluntarios que fueron llamados a combatir. Hay dos profesores gallegos, Fernández Prieto y Artiega Rego, que en un artículo plantean una cuestión que entiendo que es muy clave para entender esto que quiero decir. Ellos preguntan si es la voluntariedad en la guerra un signo claro o evidente o indiscutible de adhesión al bando al que se presenta voluntario. Y la realidad es que no. El ser voluntario no es en absoluto una adhesión al bando, ¿no? En los dos bandos encontramos voluntarios que se presentan para evitar levantar sospechas, o porque hay problemas en el entorno familiar, o porque no hay afinidad ideológica, pero no hay sinceridad, pero la intención es lograr un currículum, una imagen que presentar ante aquellos posibles agresores o alguien que le pudiera problemas. O sea, no podemos decir que la voluntariedad sea una adhesión a una de las dos Españas, ¿no? Luego están los tibios o los dudosos, que digo yo, ¿no? Otro trabajo de esta persona que he citado antes, de la profesora Artiega, dice que una de las razones por las que hay una enorme violencia al comienzo de la guerra, los primeros meses de la guerra son una violencia extrema de unos y otros, es porque los gestores y los poderes en cada uno de los bandos son conscientes de que en ambos lados hay tibios, hay dudosos, hay gente que no sabe sobre qué lado tirar. Y entonces el golpe tiene que ser, en el caso de los golpistas, de extrema violencia para que a nadie le quepa la menor duda de a qué lado tiene que ir. Entonces, por eso Mola habla en sus instrucciones, como saben ustedes muy bien, que el golpe tiene que ser en extremo violento, ¿no? Y del otro lado pasa 3/4 de lo mismo. La respuesta a ese golpe también tiene que ser de extrema violencia para que no haya nadie que se vaya con los fascistas, el lenguaje de la época. Entonces, eso es es una de las explicaciones de por qué la extrema violencia de los primeros meses. Que quede muy claro lo que vamos a hacer si no vienes con nosotros. Esto de que nos está hablando de que hay una tercera España, de que hay algunos que no quieren estar ni con unos ni con otros, ¿no? Y esa sería otra aparición de la tercera España. Luego está un peliagudo tema, que es el de los nacionalismos, tanto el vasco como el catalán. Los nacionalistas eran del bando republicano, y hablo de los dos grandes nacionalistas en España. El gallego lo dejo a un lado porque el gallego tiene poca relevancia política, que me perdonen los gallegos. Entonces, el nacionalismo vasco y catalán, ¿de qué lado estaba? Miren, es un hecho que el nacionalismo vasco en los días de julio del 36 no sabe qué hacer. Hay gudaris y requetés protegiendo las cárceles las iglesias del País Vasco, por eso no ardieron iglesias en el País Vasco. Y cuando llega, y las direcciones del partido, del PNV, diciendo ¿qué hacemos? Si nos vamos con el Frente Popular, bueno, tenemos la promesa del Estatuto de Autonomía y de la autonomía que les van a dar ya en tiempo de guerra. Si nos vamos con los otros bandos, cuya hay afinidad ideológica es bastante mayor, el PNV es un partido de extrema derecha en los años 30, o sea, está más a la derecha de la CEDA probablemente, en los años 30, o de sectores de la derecha de la CEDA. Entonces, si nos vamos, ideológicamente estamos mucho más cerca de la España sublevada, de muchos sectores de la España sublevada, que de la España republicana. Entonces, pero ¿qué hacemos? ¿Ideología o proyecto político, no?
aquí no van unidos. Y al final toman la inclinación del lado republicano, hablo del nacionalismo vasco, pero con muy poca convicción. Y cuando vienen mal dadas, empiezan a perder el territorio del País Vasco, pues la primera que hacen en agosto del 37 es la traición de Santoña. Esto, si lo dicen usted, yo tengo un amigo, muy amigo mío, catedrático de la UPV, Santi de Pablo, que no le gusta cuando habla de estas cosas, porque dice que aquello no fue una traición. Es un historiador espectacular, pero tiene un componente vasco que a veces no le hace ver las cosas según mi manera de pensar. Entonces, pues dicen, es que no es una traición, no, lo de Santoña es una traición, es un pacto aparte con los italianos para intentar salir de la guerra al margen de la República y al margen de los franquistas, ¿no? Y esto va a ir a más, porque además los nacionalistas, no Aguirre, que acaba en Barcelona, pero muchos, Aguirre me refiero al entonces al que sería el Endacari, el jefe del PNV, pero sí dirigentes del PNV dicen, bueno, hemos perdido el País Vasco, entonces ¿por qué hemos de estar con la República? Ya no tenemos nada que defender. O sea, no vamos a defender a los otros, entonces ya se nos acaba. Nosotros ya, lo nuestro es defender el País Vasco. Si no podemos defender el País Vasco, nos vamos al exilio e intentaremos recuperarlo de alguna manera. Entonces nos vamos al margen. Entonces al final no lo hacen exactamente u oficialmente, pero luego ya en el año 38 la cosa se va complicando más y además se une a la fiesta el nacionalismo catalán, que también empieza a ir de la mano del nacionalismo vasco, sobre todo ante el gobierno de Londres. Hay una serie de documentos a partir de junio ya en el 38, en junio del 38, pues dos representantes ante el gobierno de Londres, vamos a decir pseudoembajadores, que eran Lizaso vasco y Batista y Roca catalán, pues presentan al gobierno vasco pues un memorándum en el que le proponen alguna solución a su problema vasco. O sea, ya estamos hablando de su problema vasco al margen de los demás, ¿no? Luego, el 29 de agosto, le dicen que como ha salido del gobierno el ministro catalán, que es Aiguadé, y el ministro vasco, que es Irujo, pues que realmente ellos, vascos y catalanes, han abandonado el gobierno de Negrín y que ya de facto es abandonar la República. Y ya el rizo más grande llega el 10 de noviembre el 12 de octubre firman ya un documento ante el gobierno de Londres y ante el gobierno ante el gobierno de Londres, el gobierno vasco lo firma un documento como presidente de Euskadi, que pone Aguirre, y Luis Companys lo pone como presidente de Cataluña, esto ante el Foreign Office. Estos son documentos con el Foreign Office y en algún caso también va con copia al quedarse a París, ¿no? Entonces, y ya lo más divertido es el 10 de noviembre del 38 aparece un memorándum que está en el archivo de Londres, que he de decir que lo descubrimos Ángel Bahamonde y yo y lo publicamos en el libro de Así terminó la guerra de España, pues publicamos la referencia, que es una traición a la República, pero vamos, con todas las letras, ¿no? Aunque luego en el libro no nos atrevimos a poner la palabra traición. Pero, bueno, yo sí quería ponerla, pero Ángel yo era más joven, bueno, soy más joven que Ángel, pero bueno, ahora lo harías igual. Es muy divertido el libro, el memorándum, porque es firmado por Luis Aranagoiri, el hermano de Sabino. Algunos con maldad dicen que el hermano listo de Sabino, que decía que ellos eran víctimas solamente del yugo español monárquico o republicano, de los dos yugos, siempre insoportable por el odio de España hacia nosotros, ¿no? Entonces la surrealista solución que proponían era crear 4 estados. La España que dominaba Franco uno, la España que dominaba la República otro, excluido una República catalano-aragonesa y otra República de Euskadi. Y le pedían al Foreign Office amparo para hacer eso. Digo yo que las carcajadas del Foreign Office debieron irse en la Bahía de la Concha. O sea, los ingleses que lo que querían era acabar año 38, noviembre 38, ha pasado ya los Sudetes. Ha pasado Anschluss, ha pasado los Sudetes, han tenido la conferencia de Múnich. Y con el follón que hay en Europa, la guerra va a venir, y estás diciéndome que la solución de España es que te monte 4 estados. Claro, ¿qué estamos hablando aquí? Alguien me dirá, no, pero eso no es una tercera España, porque ellos lo que quieren es no ser España. Desde una visión interna sí, pero de una visión externa no. No solo es una tercera, es una cuarta. Le estamos proponiendo al entorno europeo que haya 4 Españas. ¿Vale? O sea, es una visión de una tercera España peculiar, pero es una visión de una tercera España. Luego ayer también se habló de los intelectuales, sobre todo de la agrupación al servicio de la República, ¿no? Aquí se citó a Gregorio Marañón, se citó a Pérez de Ayala, se citó a Ortega y Gasset, se citó a
creo que Salvador de Madera, no sé si salió ayer también. Entonces, yo ayer hablaba con Margarita cuando acabó su gran conferencia, que fue espectacular porque vi mucho para esto, que yo creo que la tercera España ahí no podemos hablar, no en la República. Yo le dije, yo creo que hay que hablar del partido del 18 de julio, porque es cuando además esta gente va a optar por exiliarse. ¿Por qué el 18 de julio? Porque yo creo que en el fondo muchos de ellos, no sé si todos, y a lo mejor Margarita profundiza más en cada uno de ellos, le quieren dar una oportunidad todavía a la República en los meses de la primavera del 36. Están intentando agarrarse un clavo ardiendo para que no se caiga la República. Y es cuando se va todo por los aires a partir de julio del 36, cuando ya deciden marcharse. Entonces ya no quieren estar ni con unos... Y por eso yo creo que acceden al estatus, digamos, de tercera España después de julio del 36. En el caso de Marañón, por ejemplo, yo hablé en su día con Santiago Carrillo, para mi tesis de doctorado tuve una entrevista larguísima. Bueno, he tenido 3 encuentros con Santiago Carrillo, 2 no fueron muy afortunados, pero este, que fue el primero, sí que estuve toda una mañana con él. Y una de las personas que salieron varios personajes en la conversación, uno fue Gregorio Marañón, y él me decía de Gregorio Marañón que vino un día a verle, hacia diciembre del 36, cuando se va a marchar, habían matado a su hermano, me parece, ¿no? A su cuñado. Y él me dijo, yo sabía que el doctor Marañón, que me venía a pedir un permiso, él era consejero de orden público, Santiago Carrillo, entonces delegado de orden público, era el cargo exacto, venía a pedirme un permiso para irse a un congreso fuera de España, poder salir de España. Entonces yo sabía que él lo que quería era marcharse de España para no volver, me decía, no para irse a la España franquista, no, para no volver, o sea, él quería abandonar España, eso es tercera España, O sea, esto lo decía Santiago Carrillo. Luego hay otros casos fuera de la Procuración de Servicio de la República. A mí me llama la atención también Ventura Gasol, un hombre de Esquerra Republicana, que había sido conseller de la Generalitat con compañeros de cultura y que abandonó España por los anarquistas que le persiguen. Ventura Gasol es un hombre que intenta proteger el patrimonio de Cataluña, el patrimonio del arquitectónico artístico y a importantes religiosos, entre otros de ellos es uno, junto con el coronel Escobar, que salvan al cardenal Vidal y Barraquer para que pueda salir de Cataluña. Luego hablaré del cardenal. Y se enfrenta a Lafay y al final Lafay le amenaza y acaba saliendo por piernas de Barcelona. Y él ya no querrá volver a la República. Y luego, después de la guerra, Franco le intentará pedir a la Gestapo que se lo entregue, cuando los alemanes ocupan Francia, acusándole de haber propiciado el asesinato de un obispo auxiliar de Barcelona, Manuel Urita, cosa que era absolutamente falsa. Por tiempos era imposible que Gasol hubiera tenido que ver algo en la muerte del obispo. Y no volvió. Las autoridades de Vichy se negaron a entregarlo y ya no volvería hasta después de la muerte de Franco del año 77. Y luego hay otros intelectuales, Severo Ochoa, Azorín, que también sale ayer. Azorín no era nada partidario de Franco, y sí vuelves por su amistad con Serrano Suñer, que Serrano Suñer se empeña en que se le permita venir, no se le cause problema, pero Azorín viene aquí, bueno, yo que venga renegando, no viene renegando, pero no viene para adherirse al régimen. O el mismo Ramón Méndez Pidal, que se pone al frente de la academia y que se niega a que se asignen los asientos de la academia de exiliados, de académicos que están exiliados, se asignen a otras personas que hasta que estos mueran, hasta que los exiliados sepamos que se han muerto y por tanto queden vacantes. Entonces, son gente que no simpatiza con el franquismo, que por razones distintas pues viene, ¿no? Manuel Chávez Novares, que también salió aquí, que salió huyendo de España, ¿no? Y que luego escribió una serie de artículos en París, y que en el prólogo de A Sangre y Fuego dice claramente que rechaza a ambas Españas por su radicalidad y su extremismo, los odios radicales y la violencia, ¿no? Luego están los otros españoles anónimos de la guerra, que son los que digo yo, y que solo a partir del año 38, esto es, voy a decir, surge un poco a partir del 38, son los desmoralizados, ¿no? La gente que viene absolutamente ya descorazonada y harta de la guerra. Yo aquí voy a poner el ejemplo traído de una película que seguro que ustedes recordarán, que a mí me gusta mucho, y obra de teatro que también me gusta mucho, que son Las bicicletas son para el verano. Bicicletas son para el verano es una película, a mí me parece muy buena, sobre una obra de teatro de Fernando Gómez, que es
altamente autobiográfica. Es prácticamente la vida de Fernán Gómez, no su vida, pero sí muchos recuerdos del Madrid de la guerra de Fernán Gómez. Y hay una familia protagonista: Luis el padre, Dolores la madre, Luisito el niño y la hija, ahora mismo no me acuerdo el nombre del hombre. Y luego una criada y bueno, y luego hay unos vecinos y tal. Entonces hay unas escenas brutales en esa película, y hay una, pensé en su momento ponerla aquí, pero cuando además Julián nos dijo que no había internet y era un follón, digo, mira, se la cuento si la habrán visto los dos. La escena de la cena, están cenando y Luisito se levanta, le dicen que se levanta a cerrar las cortinas porque hay que cerrar las cortinas para que los aviones no bombardeen al ver la luz, ¿no? O no disparan al ver la luz. Entonces Luis se acerca y disparan en ese momento y están a punto de herirlo. Entonces se puso un momento de tensión en la cena y entonces la madre se abraza al niño, que me lo van a matar, tal, y el padre dice, perdón por los tacos, joder con los leales y los facciosos y con la madre que los parió. Joder con los leales y los facciosos y la madre que los parió. Hartazgo de la guerra. Pero es que un minuto después cae una bomba en la casa de al lado, se asoman a la ventana horrorizados al ver que los vecinos del frente les ha caído una bomba y la casa arde. El padre le dice, coge a la niña y vete al refugio y se queda con el hijo mayor, y delante de las llamas ardiendo dice, a ver cuándo cojones quiere Dios que acabe todo esto. Ese es el hartazgo de la guerra. Luego hay más escenas que lo vuelven a recordar. La escena del Circo de las Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Es otra escena en la que el padre expresa que está el subsobrino ahí haciendo el gamba en el monstruo y no entiende nada de lo que está pasando, ¿no? O sea, esa desmoralización de españoles que ya están hartos de la guerra y que el año 38 están porque la guerra acabe, ganen unos o ganen otros, ya les da igual, ¿eh? Y si no se han metido en muchos líos, porque Luis, el padre es un hombre de izquierdas, absolutamente de izquierdas. La madre es una señora ama de casa con ideas conservadoras que no se mete ni con unos ni con otros, y él cree que no le va a pasar nada. De hecho, en la conversación final de la película, cuando le dice, hijo, prepárate porque me van a detener, el hijo no entiende, si no has hecho nada, dice, bueno, hijo, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria, ¿no? La política de victoria, ¿no? Pero esa es una España que no está ni con unos ni con otros. Y luego en el frente esto se transforma en la aparición en el año 38 de forma abrumadora de desertores, de prófugos, de autolesionados. O sea, son gente que ya desmoralizada por una marcha de la guerra, esto me parece sobre todo evidentemente en las líneas republicanas, pues empieza a abandonar, y no se trata de gente que se pasa al otro lado, ojo, el evadido que se pasa al otro lado, que esta es otra historia que a lo mejor se puede entender que no es una tercera España, sino es un cambio de España. No, estamos hablando del que se va a esconder fuera, que se va a meter fuera y se va a meter en los montes, o el que se autolesiona para abandonar el frente, porque ya no quiere saber nada de la guerra y se pega un tiro en el pie, literalmente, y se pasa el frente, o el que le pilla cerca de la frontera, en el caso del frente catalán, y acaba por desertar y cruzar la frontera y olvidarse de España realmente, ¿no? Y luego cuando los evadidos son hacia el lado de España, hacia el lado de la España, todavía en España, pero hacia el lado franquista, encontramos otro fenómeno curioso que generará una tercera España, que es la de aquellos que pasan al otro lado pensando que les va a ir bien, a veces incluso porque la guerra ya se está decantando y es más conveniente estar en el lado de los vencedores, pero cuando llegan allí se encuentran con que son investigados, son sometidos a consejo de guerra y hay amigo, les meten una condena. Y en algunos casos, bueno, es porque realmente no eran sinceros, pero en otros casos, citaré el caso de Antonio Rodríguez Sastre, un abogado y además oficial del ejército, que había sido miembro de la Quinta Columna en Madrid, que había hecho acciones de Quinta Columna y clandestina. La Quinta Columna son los clandestinos franquistas metidos en Madrid que trabajan para Franco, pero dentro de Madrid. Espías, para entendernos. Y entonces, al final, es pasado al otro lado por vía de Manuel Gutiérrez Mellado, que era un pasado, que fue príncipe de Bueno, que era miembro de una organización, de la de Antonio Butelier, que pasaba gente al otro lado, de la España, Madrid republicano a la España franquista, y cuando se las promete muy felices, acaba en Valladolid este hombre, es juzgado en Consejo de Guerra y es condenado a 6 años de cárcel. Y había luchado por Franco en el Madrid clandestino. Y por supuesto expulsado del Colegio de Abogados de Madrid cuando acabe la guerra. Evidentemente muy franquista no acabaría siendo. Evidentemente tampoco era republicano, con lo cual, ¿qué es? Una tercera España.
este tipo de gente. No es este es un ejemplo, pero hay muchos casos, más de lo que piensan ustedes, de gente que se evade pensando que le va a ir muy bien y los franquistas no lo aceptan, porque no te has pasado antes, porque, etcétera, ¿no? Luego está el tema del, madre mía, como voy de tiempo, el antinegrinismo y la conspiración a partir del año 37. Ese sector de la élite republicana política que acaba conspirando contra Negrín. En marzo del 37, en mayo del 37, Manuel Azaña envía a Julián Besteiro a Londres a la coronación de Jorge VI para representar a la República, pero no solo para que represente a la República. Le va a pedir, mayo del 37, no ha pasado un año del comienzo de la guerra, y le va a pedir que medie ante el gobierno de Londres para poner fin a la guerra. Manuel Azaña, presidente de la República en ese momento. Y ahí, a partir de ahí, se va a generar lo que en el libro de Así termina la guerra de España, Ángel Bamont y yo le llamamos el Partido de la Paz, un sector de la política española, Azaña, Besteiro, que van a tratar de buscar salidas a la guerra de España y que ya no quieren la República del Frente Popular y quieren ver la posibilidad de negociar con Franco. Esa conspiración, que luego se sumará el golpe de Casado, voy a ir acelerando un poquito, pues acaba convenciendo al Foreign Office al lado del 38 que textualmente en el documento se dice: Negrín y Álvarez del Bayo son peligros para la paz en Europa y hay que ver la manera de acabar con ellos. Y esto es algo que en el Foreign Office es un dato que se está manejando. Entonces ahí se van a unir, aparte de Besteiro y de Azaña, se van a unir Portela Valladares, Sánchez Román, Martínez Barrio, gente que ya está con la República y que ahora quiere abandonar la República por un final negociado. Y esto es perfectamente conocido por Franco. Toda su conspiración es perfectamente conocida. Y ahí, cuando se une el elemento militar, que es el coronel Casado, a partir del otoño del 38, para la conspiración que dará origen al golpe de Estado de marzo del 39, pues de alguna manera esto acaba siendo una tercera España, porque es que la inocencia a veces de determinados personajes, entre ellos el coronel Casado y muchos militares, que el coronel Casado es una figura muy controvertida, es que llegan a pensar que entre militares se van a entender y que es mejor que la República la entregue a militares porque a ellos no les va a pasar nada. Acabará la guerra y se incorporará a la España franquista, y en algunos casos piensan que con los grados que tenían en el 36. Tienen razones para pensarlo. Franco, el 5 de febrero del 39, envía un documento, Concesiones del Generalísimo, en que es Disneylandia. O sea, les va a tratar maravillosamente bien. Y una de las cosas que les dice es que va a respetar los grados militares. Cuando llegue Gamonal, las negociaciones de Gamonal de Burgos, de marzo del 39, los representantes de Franco le dicen: guárdese ese documento que viene en representación del ejército vencido y que esto no sirve para nadie. Lo dio el caudillo, da igual. O sea, que tiene razones para pensar que eso va a pasar. Y entonces Casado piensa, y algunos militares piensan, conspiradores, que acabará la guerra, volverán a vivir en España. Ya empiezan a pensar que a lo mejor tienen que abandonar el ejército, pero van a vivir tranquilamente. Fuera del establishment franquista, no quieren la República. Se acaban convirtiendo en una opción de una tercera España para sobrevivir a la guerra, ¿no? Y luego otro tema controvertido y complejo es el de la Iglesia, el papel de la Iglesia. Vamos a ver, la Iglesia es un mundo complicado en la guerra civil. Lo primero que hay que decir es que la Iglesia no participa en la conspiración previa a la guerra. La Iglesia como jerarquía. Aquí me refiero a la jerarquía. La Iglesia no es solo la jerarquía, pero como jerarquía, ¿no? Pero católicos selectivos e individual, claro, los hay en el movimiento conspirativo desde el minuto uno. Pero en principio la Iglesia no se como institución no se implica en la guerra, ¿de acuerdo? En la preparación de la guerra. Pero claro, cuando estalla la guerra, pues se desata una persecución religiosa. Yo, como siempre digo, la guerra civil evidentemente no es una cruzada, por mucho que se empeñaran en defenderlos en la propaganda franquista, pero es una guerra en la que el elemento religioso tiene un papel fundamental. ¿Y por qué? Porque se desata una persecución religiosa. En un lado matan y en otro lado no. Entonces la Iglesia se acaba inclinando, sectores de la Iglesia, sobre todo la jerarquía eclesiástica, se acaba inclinando hacia el lado franquista. Como decían a mis sacerdotes que habían vivido la guerra, dijo, es que en un lado nos mataban, te decían, ¿no? Entonces, bien, y llega el hecho de la carta colectiva del 1 de julio del 37.
Y aquí dices, bueno, entonces eso no es Tercera España. Los obispos firmantes de la Carta Colectiva claramente son franquistas. Evidentemente, claramente son franquistas, liderados por Gomá, que es un cardenal muy peculiar y que encadena errores en la guerra, ¿no? Que Gomá es un encadenador de errores. Entonces, la Carta Colectiva, pero claro, la Carta Colectiva del 1 de julio la firman la mayoría de los obispos, pero no la firman todos. Y aquí empezamos a encontrar sectores de Tercera España en la Iglesia española. No la firman 5, no la firma el de Menorca, es un hombre ancianísimo, que incluso los milicianos ni le hacen nada porque está novenagenario y ciego. Luego está Segura, que está en Roma, ya prácticamente fuera del círculo español. Y quedan 3. Uno es Mateo Mújica, el obispo de Vitoria, al que la Junta de Defensa Nacional le ha expulsado, la autoridad franquista, porque es nacionalista. Y de hecho Mateo Mújica se va a significar protestando por la persecución al clero nacionalista vasco, y se va a enfrentar al franquismo, y por supuesto no quiere saber nada del régimen de Franco, ¿no? Luego está otro vasco, Irastorza, que es el obispo de Orihuela Alicante, que no quiso, se había ido de España, se huyó a Inglaterra y no quiso expresamente, le dijo al régimen de Franco que no volvía a la España franquista porque le parecía fatal lo que estaba haciendo, y evidentemente tampoco iba al otro lado. O sea, y luego está mucho más famoso quizá Cardenal Vidal y Barraquer, que le dice expresamente a Gomá que no lo firma porque era impropio de un obispo posicionarse de esa manera ante el conflicto español. Y además escribe al cardenal Pacheli, al futuro Pío XII, que aquella guerra de España era fratricida y que la Iglesia no debía identificarse con ninguno de los dos bandos, sino más bien ser un elemento de pacificación. Obviamente estos 3 obispos se escriben a esa Tercera España. No pueden ir a la República porque eso, y tampoco quieren saber nada de Franco, ¿no? Y luego habría que también meter un elemento que es lo que ocurre en el año 38 en el seno de la Iglesia. En el año 38 en la Iglesia empiezan a producirse unos movimientos de inquietud muy grandes en el seno de la Iglesia que está en el lado de la España franquista. ¿Por qué? Pues porque han empezado a observar los contactos, más que con la Italia fascista, sobre todo con la Alemania nazi. A la jerarquía eclesiástica española le preocupa muchísimo el coqueteo del régimen de Franco con la pagana Alemania nazi. Se firman acuerdos culturales, se firman incluso colaboraciones de educación con la Alemania nazi. Entonces, ¿a dónde va a ir este régimen totalitario? Un ambiente, año 38, de auge de los totalitarismos europeos, de vientos de guerra en Europa y de Hitler y Mussolini actuando en Europa de la manera que están actuando. Entonces, de una condena, la Iglesia ha condenado en marzo del 38 el nazismo, Mi Breve del Sorge, la encíclica alemana de Pío XI, y dice, Alfonso sabrá más de esto seguro, que cuando se muere Pío XI tenía sobre la mesa papeles ordenando para intentar hacer un documento, no sé si encíclica, de condena del fascismo, que nunca se llegó a hacer. Sí. Entonces, es decir, la Iglesia está inquieta, pero claro, la alternativa es: no me puedo pasar al otro lado, porque en el otro lado hay persecución religiosa, y tengo que estar aquí. Y hay sectores de la Iglesia que se empiezan a decir: Franco no nos vale, nos va a llevar a... Entonces, hay sectores de la Iglesia que no se oponen, pero que tampoco están muy tranquilos, y no sé si empiezan a no ser tan franquistas. Y en el otro lado, además, también hay movimientos para intentar, acercarse al mundo católico, ¿no? Movimientos que vienen a veces desde el cuerpo diplomático. El cónsul francés, Yves Lamont, le escribe a Juan Negrín, el cónsul francés en Barcelona, y le dice que por qué no organizan una misa solemne en Montserrat con toda la prensa para demostrar al mundo que la República no persigue a la Iglesia Católica, para intentar atraerse a la Iglesia Católica. Y luego además le piden a Manuel Dirujo, le pide al vicario general un poquito antes de que deje de ser ministro en el año 38 del gobierno, ¿no?
al vicario general clandestino en Barcelona, José María Torrent, que abra iglesias en Barcelona para celebrar culto católico. Torrent le responde que mientras vea un anarquista suelto por Barcelona, él no abre una iglesia, porque todavía hay violencia anarquista. Pero es verdad que hay movimientos en la iglesia, movimientos en toda la República de intentar ganarse la opinión pública católica. Lo que pasa es que no fructifica, ¿no? Y luego en el mundo del clero vasco sí que es claramente un mundo de la iglesia. Voy acabando, Luis. De verdad que voy acabando. De la iglesia que evidentemente no está ni con la España franquista ni con la España republicana. El mundo del nacionalismo vasco, que no lo he dicho antes, también es muy peculiar en su documentación. Yo estuve el año 2003 pasando unos días en la Fundación Sabino Arana, en el archivo del nacionalismo vasco, viendo documentación de los nacionalistas vascos y leyendo cartas de nacionalistas. Y es muy peculiar cómo los nacionalistas, cuando hablan de sus correligionarios en el bando, es decir, los otros miembros del Frente Popular, se refieren a ellos como rojos. Que cuando empieza a leer esto le choca, pero como rojos, son rojos, o sea, son de tu bando, y les llama rojos, que es la terminología que usa Franco. Y el hecho de cuando se produce la toma de Irún por los franquistas, los comunistas, los socialcomunistas, la gente del Frente Popular prende fuego a Irún, ¿vale? Y hay una documentación en el archivo del PNV de cartas y documentaciones de batallones vascos que dicen auténticas barbaridades de estos salvajes que están destrozando nuestro país vasco. Es que el nacionalismo vasco es que está descolocado en ese momento, ¿no? Y estos curas vascos también adoptan unas posiciones en contra de la República porque persigue la religión en su zona, pero en contra de Franco también. Y hay una carta tremenda del 11 de mayo, es tremenda, del 11 de mayo del 37, después de Guernica, que dirigen a la Santa Sede, en la cual 23 sacerdotes vascos le piden amparo y denuncian que el cardenal Gomá está diciendo grandes mentiras sobre lo que ha pasado en Guernica. Porque Gomá le dio pábulo a la falacia del régimen de Franco de que Guernica lo habían incendiado los ¿cómo se llaman? Guernicarras, el gentilicio de guernicenses. Sí, no. O sea, los habitantes de Guernica. ¿Saben ustedes que es la propaganda del franquismo? Era que Guernica lo habían incendiado los habitantes de Guernica, ellos. Y Gomá compra esa propaganda, y los sacerdotes vascos, con una carta tremendamente dolorosa, la tienen ahí en el archivo del PNV, le piden a la Santa Sede, sobre todo a través del cardenal Verdier, que era el que más le paraba los pies a Pío XI, para que tuviera cuidado cómo trataba la guerra de España. Perdón, el cardenal Verdier, no, el cardenal Pacelli. El cardenal Verdier es el cardenal de Francia, que es otro de los que se hace eco, es el primado de Francia que se hace eco de todas las quejas del clero vasco, y va a Pacelli diciendo hay que condenar a Franco. El cardenal de Verdier de Francia le pide a la Santa Sede que condene a Franco por la persecución de los sacerdotes vascos, que, bueno, saben que mató 14 curas vascos, ¿no? Que también Mújica y Astorza lo denunciaron, ¿no? Entonces, hay ahí también una tercera España en ese clero vasco y en ese mundo del nacionalismo vasco que no quiere estar ni con unos ni con otros. Concluyendo, bueno, tengo aquí apuntadas en tema de puntos concretos algunas conclusiones de todo lo que he visto y lo que he reflexionado, que me ha hecho Luis al encargarme de esto, ¿no? En primer lugar, como he dicho al principio, yo creo que podemos hablar de tercera España a partir del 18 de julio de 36. Es una idea que se va gestando durante siglos. Si seguimos la idea esta de que las guerras civiles son una expresión de la división en dos de España, que lo es en mi opinión. Luego, en julio del 36 podemos empezar a incluir, antes de julio del 36, que van a formar parte de esa tercera España, aquellos sectores que ya se sienten incómodos con la República, bien porque les ha decepcionado, bien porque no la entienden, bien porque son intelectuales y van por otro camino, como los que ayer citaba Margarita. Por lo que sea, hay ya un grupo de ellos. Luego hay que contar en esa tercera España con esos intelectuales liberales que se expresará mayoritariamente en la salida de España,
su incorporación a ese sector que llamamos la Tercera España es su abandono del país, es la expresión de eso. La sublevación no la acepto y la República me ha fallado. Me voy. Marañón, Madariaga, Pérez de Ayala, etc., ¿no? Luego hay una gran Tercera España, que son esos españoles corrientes, como estos novios que les he dicho, estos matrimonios, esta gente que le aplasta la guerra, estos que contaba yo en el libro que ha citado Luis de Ya sabes mi paradero. La guerra les aplasta, no quieren saber nada ni de otros y sobreviven a la guerra, son supervivientes. Es una España de supervivientes. Luego una Tercera España, es una cosa muy cambiante, que incluso cambia a lo largo de la guerra. Hay gente que se incorpora a ese carné, si pudiéramos darlo, de Tercera España por las circunstancias de la guerra y especialmente a partir del año 38. En el seno de la Iglesia esto es también muy claro que ocurre. La Iglesia evoluciona, está por estudiar, o sea, está todavía por profundizar mucho. Yo siempre digo profundizar mucho en la Iglesia de la guerra del año 38. Más que la Iglesia, el catolicismo del año 38, porque tampoco he citado a insignes figuras republicanas católicos convencidos durante la guerra, empezando por Vicente Rojo, continuando por Antonio Escobar, o ministros como Dolbert. O sea, gente que son católicos convencidos y que están con la República, pero que al final se van desengañando un poco de la República, pero son leales a la República hasta el final. Rojo lo va a ser hasta que cruce la frontera y Negrín le diga que vuelva, Vicente Rojo el general, y Vicente Rojo le dice a Negrín que no vuelve, ¿no? Pero son gente del mundo católico que también está con la República, y entonces es muy complejo ese mundo, sobre todo a partir del año 38, el mundo del catolicismo español. Luego también están todos esos que desertan del frente, pero que muchos no se evaden al otro lado, sino que tratan de salir de España porque no quieren saber nada. Los que cruzan la frontera en febrero del 39, y muchos acaban en los campos de la playa de Francia, pero otros simplemente vuelven porque creen que no les va a pasar nada y se meten de nuevo en España para insertarse y vivir el resto de su vida. Han combatido con la República, pero no les va a pasar nada y no quieren tampoco saber nada del franquismo, que esto también pasa después de la huida de febrero del 39, ¿no? Entonces, y luego también hay otra cosa, que es el tema de la propaganda. Si había tantísima propaganda en la guerra civil, yo he estudiado mucho el cartelismo, el cine informativo de propaganda de la guerra civil y la música de propaganda de la guerra civil, que es espectacular la cantidad de producción cultural de propaganda que hay en esos terrenos durante la guerra civil. La guerra civil es uno de los periodos de más importancia de la historia del cartelismo, que digo que yo he trabajado la historia del cartelismo político. ¿Por qué? Precisamente porque había muchos sectores de España que no estaban ni conmigo y había que convencerlos. Por eso se hace propaganda. Mucha más propaganda en la República que en el mando de Franco, porque la victoria es la mejor propaganda. Pero por eso se hace propaganda. Yo pongo carteles y canciones y películas para tratar de convencer a los dudosos. Eso es Tercera España. Gente que no está conmigo y hay que convencerla. Y hay muchísima propaganda en la guerra. Y una última conclusión. Ya es, la tengo leída para que no pase nada, ¿eh? La tengo escrita. Hay una nación que es España, que no tenemos claro qué somos. Esto ya lo he dicho al principio. Manifestación de ello es que nos hemos enfrentado civilmente unos contra otros seis veces en 240 años. Es un récord Guinness, ¿eh? Porque hay dos bloques que proponen dos modelos de Estado distintos. Por eso se produce una guerra civil. Una guerra civil se produce siempre por eso. Dos bloques en un país y que puede haber más bloques, pero hay dos que deciden ya tomar las armas para defender un modelo de Estado. Y eso es una guerra civil. Las 5 anteriores guerras a la del 36 nunca implicaron la totalidad del país, ni la de sucesión de Felipe V, ni la de la independencia, ni las guerras carlistas. Pero la del 36 fue una guerra total de España, una guerra de toda España. Todo el mundo se vio implicado de una u otra manera, participado en esa guerra. Entonces, unos querían un modelo de república que acabó siendo la del Frente Popular. Otros querían cargársela mediante un golpe de Estado. Y surgieron otros que no les satisfacía ni un modelo ni otro. Esto es lo que llamamos la Tercera España, que yo he repasado. Por tanto, conclusión final, en buena medida, ¿cuál es el germen o el origen de esta Tercera España?
Pues señores, que no sabemos, no tenemos claro qué España somos y qué España queremos. Por eso surgió Tercera España, porque hubo dos propuestas mayoritarias que acabaron enfrentándose de una forma trágica y brutal en el año 36, y había otras propuestas, ayer se hablaron de varias, que eran más pequeñas y que no alcanzaron esa fuerza, y que acabaron en un tercer episodio plural, que son varias terceras Españas. Pues muchas gracias, me he pasado.